Bueno, antes que nada les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Me permito presentar al invitado. Jorge Carlos Vergara Madrigal nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de marzo de 1955. El 11 de septiembre de 1991 funda la empresa Omnitrition en México, la cual a partir del año 2000 cambia su nombre a OmniLife, como se conoce en la actualidad. Con sus innovadores productos y el multidesarrollo, concepto que redefine la distribución independiente, el grupo, que inició con bajo presupuesto, solo 6 distribuidores y 3 empleados, hoy en día es una empresa líder en su ámbito. Cuenta con la planta más grande del mundo para elaboración de suplementos alimenticios, más de 100 productos nutricionales, 3.500 empleados con presencia en 19 países y 5.5 millones de distribuidores que operan a través de una red creada por él mismo para ajustarse a las necesidades mexicanas y latinoamericanas. El empresario también ha abarcado música, producción cinematográfica, artes plásticas, arquitectura, labores altruistas, entre otras. El 31 de octubre del 2002 adquiere las cartas de propiedad del Club Deportivo Guadalajara, quedando como presidente y único dueño del mismo. El cambio fue radical. Revolucionando por completo el manejo tradicional del equipo, Jorge Vergara irrumpió en el mundo del fútbol con toda su polémica e impulso empresarial, pero combinándolo con la tradición e historia del club. Equipo con más de 100 años de historia y una de las aficiones más numerosas del mundo. Recuperarlo de la severa crisis financiera que lo aquejaba, cambiar de asociación civil a sociedad anónima, inversión en las fuerzas básicas, éxitos en torneos internacionales, exportación de jugadores a Europa y la construcción de uno de los mejores estadios en Latinoamérica han sido solo algunos de los logros al frente del club. En este recorrido de más de 12 años en el fútbol mexicano, ha obtenido éxitos y se ha topado con obstáculos. El éxito financiero por un lado y las complicaciones deportivas por el otro son un binomio difícil de explicar. Gestionar un equipo de fútbol en México es un tema apasionante y a la vez delicado. Jorge Vergara es sin duda uno de los empresarios más polémicos e innovadores del fútbol nacional, pero su éxito no se debe ni por un segundo a la casualidad. Su patrimonio está fundado en esfuerzo, humildad, creación, expansión y aprovechar oportunidades. El Consejo de Alumnos Motiva se complace en presentar la conferencia Fútbol, Pasión y Empresa y se enorgullece en recibir esta tarde al empresario Jorge Vergara Madrigal, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, Jorge. Antes que nada, nuevamente agradecerte que hayas venido al ITAM. Es de verdad un privilegio para toda la comunidad ITAM que gente, personajes de tu talla estén en nuestra institución. Recalcarte que esta es tu casa y que puedes venir aquí cuando tú quieras. La plática que hemos planeado para hoy es una plática amena, una plática diferente, sin muchos formalismos, porque queremos que literalmente te sientas como en la sala de tu casa y esperemos lograrlo. Gracias. Empezamos con lo una bueno. pregunta, ¿quién le va a Chivas? Bien, mucha gente inteligente. Muy bien. Ya no pregunto a los demás, pero acuérdense que vivir en el error hay que corregirlo cuando se dan cuenta. Pues empezamos de una vez con lo bueno. Ok. Trabajaste en tus inicios de mecánico, eras traductor de textos, vendedor de autos, tenías un restaurante, tacos de carnitas, y hoy eres el dueño de uno de los equipos más populares o el equipo más popular del país. ¿En qué momento Jorge Vergara se levanta de su cama y dice, voy a comprar las Chivas? Bueno, en primer lugar es el más popular del mundo, ¿eh? Tiene 34 millones de aficionados. No, estadísticamente es el más popular del mundo. Nos peleamos el título con Flamengo de Brasil, pero ahí va. En cuanto a cantidad de aficionados. Fue 3 años antes de comprarlo que, platicando con un agente de la CONADE y con un agente de comunicaciones, les dije que quería comprar Chivas. Aquí en la Ciudad de México, por cierto, en un restaurante. Y me dicen, estás loco. Chivas es como la Virgen de Guadalupe, no se vende. Entonces, ahora estamos tratando de comprar la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y les dije, bueno, vamos a ver si es cierto.
Y ahí empezó la idea principal nació por un par de razones. Una, no solamente estaba quebrado, estaba alicaído. Si seguía por el mismo camino de la asociación civil, iba por el mismo rumbo. Estaban a un par de años de que la promotora lo devolviera, lo estaba desvalijando de jugadores, pero además había un americanista de hueso colorado que andaba atrás del equipo, y además chilango. Digo, no tengo nada contra los chilangos, mi familia es chilanga, pero en el caso del fútbol no era posible que un americanista chilango quisiera comprar a su archirrival. Y fue cuando empecé la idea de cómo lograr convencer a los socios de convertirse en sociedad anónima y venderme las acciones. Y así empezó la historia. Y obviamente me llevó 3 años el proceso, hasta que lo logramos, por supuesto. ¿Por qué las Chivas? Porque mira, primero porque soy de Guadalajara, soy Chiva desde que me acuerdo, y la segunda razón es porque es una marca bestial impresionante dentro del país, fuera del país. Yo creo que es el único equipo que tiene la afición que tiene en Estados Unidos y aquí en México. Ahora tenemos mucha afición en Sudamérica gracias a nuestras incursiones en Libertadores, pero sobre todo porque hay un principio por el que compré Chivas. No era por la pasión nada más de fútbol, ni mucho menos. La razón principal es cómo cambiar este país, cómo lograr influir en los jóvenes de este país y cambiar la mentalidad de este país. Y creo y sigo creyendo que el día que logremos 11 chícharos en la cancha, chícharos de Chícharo Hernández, no chícharos, ya saben de cuáles. El día que logremos 11 gentes exitosas adentro y fuera de la cancha, estoy seguro que los chavos, los niños de este país pueden cambiar su manera de educarse, su manera de perseguir, la mentalidad que tenemos los mexicanos tan criticada y atacada, que vivimos en el fracaso constante, nos engolosina el fracaso, por supuesto, nos engolosina que los demás fracasen para que estén igual que nosotros, y todas estas teorías que hay de la esclavitud mexicana de los indígenas, etcétera, el miedo a triunfar, etcétera. Entonces, esa era la intención principal. Y la segunda, por supuesto, rescatar al equipo, y la tercera, convertirlo en un negocio sano y obviamente un gran negocio. Hablando, siguiendo con estos rollos administrativos, cuando ya eres dueño de las Chivas, te lo topaste en una crisis financiera completa y había que rescatarlo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, estaba quebrado, obviamente. Lo que pasa es que rescatar algo quebrado es más fácil que rescatar algo todavía en deudas. Aquí no había grandes deudas, sí estaba quebrado, obviamente no tenía recursos, estaba muy prostituido. Si se acordarán, cuando compramos el equipo tenía 13 marcas en el uniforme, que con trabajos daban lo que nos da una marca a nosotros en este momento. Daban unas cantidades ridículas, cada partido lo vendían en $50,000 al extranjero y 100,000 pesos en el país, con tal de conseguir dinero que les pagaban en efectivo a los directivos y se lo quedaban. En fin, estaba lleno de corrupción, estaba lleno de hoyos financieros, y obviamente lo primero que hicimos fue realizar una estrategia de cómo dignificar el uniforme y dignificar el equipo otra vez, cómo dignificar la pasión que debía haber existido y siempre existió, aunque tuvo un paréntesis entre América y Chivas. Cuando se empezaron a vender jugadores, empezaron a hacer amigochos, pues creo que la rivalidad perdió su camino. Entonces hicimos varias estrategias para lograr este propósito, y obviamente OmniLife tuvo que inyectar dinero para poder fortalecer al equipo. El organigrama del Guadalajara en cuestiones otra vez administrativas, ¿cómo lo estructuraste? Yo entraba de presidente, vicepresidente en aquel entonces era Néstor de la Torre, y fungía como director deportivo, lo cual hemos aprendido con los años que era una equivocación, que tuviera el doble cachucha. Lo ideal es tener 2 personas con diferentes puestos, y obviamente después venía el equipo de primera división, y en las fuerzas básicas en aquel entonces estaba Hans Westerhoff, que lo trajimos porque obviamente el conocimiento, la experiencia en fuerzas básicas, y tenía la filosofía de fútbol que queríamos practicar, y queríamos que desde chavos los niños estuvieran enfocados desde los 10 años que nos llegan en el fútbol que queremos practicar. Y establecimos la escuela en Educare, una escuela que se llama Escuela del Éxito en Educare, a los chavos de Chivas para que pudieran tener la parte académica cubierta. Cuando llegas al fútbol mexicano, empiezas con desplegados, apuestas con otros equipos, metes la yoga al equipo,
le quitas las primas a los jugadores, decides cerrarle las puertas a las negociaciones con el América. ¿Sí estás de acuerdo que revolucionaste el fútbol mexicano? Pues mira, no sé si lo revolucionó, pero fue muy criticado, ¿no? Lo de las primas era muy curioso. Cuando recibo Chivas les pagaban hasta por empatar. Ya, imagínense, nada más les decían, si empatas te damos tanto, entonces como que la ambición estaba muy corta. Entonces obviamente que lo primero que hice cuando estábamos con la primera reunión con Chivas, me acuerdo que fue en el hotel Holiday Inn Express. Imagínense la situación financiera que estaba en el Holiday Inn Express y menospreciar el hotel, pero las concentraciones necesitan ser en un lugar donde tengan espacio para calentar, para empezar, para hacer sesiones. En el Holiday Inn Express, pues todo era express. Y salían a jugar partidos express y resultados express, etcétera. Y me acuerdo muy bien que agarré, estaba en aquel Osvaldo y todos los cabecillas, y les dije, ¿son prostitutas? Y se me ofendieron. Le dije, porque ustedes cobran sueldo, más aparte cobran hasta por empatar, ya no me hace falta que me cobren por perder. Y así empezó la plática. Y obviamente soy un creyente que si te cobran un sueldo y cobran muy buenos sueldos, su chamba es salir a ganar a como de lugar. Y que obviamente cuando se logra un campeonato entonces vienen las recompensas extras, pero mientras tanto es parte de su chamba. Y así empezó esta historia. Y obviamente que generó controversia y generó muchos comentarios al respecto. También tienes tu empresa OmniLife. Platícanos un poco cómo es la diferencia entre gestionar una empresa, un equipo de fútbol profesional como las Chivas y una empresa como OmniLife, que son empresas diferentes. ¿Cuáles son las semejanzas, las diferencias y qué se hace? Mira, administrativamente es muy parecido, y ustedes lo saben, son más expertos. Yo no estudié administración, así es que no te podía dar muchos detalles administrativos específicos, pero es muy parecido la manera de administrar. Tienes que conservar el balance entre costo y beneficio, entre gasto e ingreso, etcétera. El fútbol obviamente es otro animal muy diferente. En OmniLife tú tienes establecido un sistema en cuanto a los empleados, en este caso son 3,500, donde tienes una escala de sueldos y demás, y los distribuidores o empresarios que les llamamos tienen unos porcentajes variables de ingresos que están establecidos. En el fútbol, como tú sabes, pues se te puede llegar, como nos pasó, que te llega Lucho Pérez y te cuesta 70 millones de pesos o se te desbalancea el presupuesto de 6 meses completito por un jugador. Entonces, administrativa tienes que ser muy cuidadoso. Lo fuimos muy cuidadosos durante muchos años hasta que llegó esta oleada de holandeses y nos echó a perder el balance que traíamos. En cuanto a las inversiones, porque cuidamos mucho el presupuesto y cuidamos mucho alguna parte muy importante entre OmniLife y Chivas. En OmniLife no tomas decisiones con pasión y en Chivas te tienes que cuidar de tomarlas con mucha pasión. Nunca tomamos una decisión después de un partido, ganado, perdido o empatado, ninguna de las 3 situaciones. Siempre son 2 días después que se hacen las reuniones y se empieza a evaluar lo que hay que hacer, porque si tomas decisiones después de un partido, bueno, excuso decirles las burradas, si de por sí metemos la pata, imagínense cómo meteríamos la pata si lo hiciéramos así. Era justo hacia donde se dirigía mi siguiente pregunta. ¿El fútbol es solamente un negocio para Jorge Vergara? ¿El éxito deportivo va ligado con el éxito financiero? No, mira, es junto con pegado. Es como cualquier empresa que ustedes funden puede tener mucho éxito financiero, más ¿de qué depende el éxito financiero? Del producto. Lo principal es el producto. El producto Chivas es lo más básico, lo más importante. Aquí la diferencia es que el producto está basado en 11 individuos que tienen que estar pensando lo mismo al mismo tiempo. Aparte de usar sus talentos, tienen que estar concentrados y tienen que tener una mentalidad ganadora para poder tener éxito. Si no hay éxito en la cancha, no hay éxito financiero, normalmente. En el fútbol va junto con pegado, entonces tienes que tener mucho cuidado en el producto. Sabía que tenía que limpiar y que tenía financieramente estar fortalecido, si no, ¿cómo haces frente a tener refuerzos, aunque sean matangas, pero tienes que tener dinero para traer refuerzos? Aunque te equivoques en las decisiones de los refuerzos, tienes que traer cash suficiente para hacerlo. El fútbol es un negocio de emociones. ¿Y cómo le hace Jorge Vergara para estar frío y para no tomar las decisiones que tiene que tomar con el hígado? Mira, a pesar de la leyenda urbana que dicen que soy muy impulsivo, es todo lo contrario. Los primeros años tomé decisiones basadas en los consejos que me daban mi gente alrededor. Obviamente algunas estuvieron acertadas, otras equivocadas.
pero a final de cuentas las tomo muy frío, no dependiendo de los resultados de los partidos. Jorge Vergara nunca ha tomado decisiones con el hígado. ¿Con el hígado? Del fútbol no. Nunca. Con el corazón sí, pero con el hígado no. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia con los presidentes deportivos de las Chivas que te han tocado? Ay, Dios. Ha sido difícil porque el fútbol tiene características muy, muy singulares, donde hay un código que dicen que es código futbolero, pero que para mí es en parte código corrupto, porque se protegen y no dicen las verdades como deben de ser. Entonces no es fácil encontrar un presidente deportivo que tenga, y se lo estaba diciendo allá atrás, que no hay una carrera en este país que prepare gente para dirigir un equipo de fútbol y que prepare gente que no solamente tenga las cualidades del fútbol, sino que tenga las otras cualidades que son las administrativas, la visión del proyecto, en fin, la administración de recursos humanos, etcétera, porque es un proceso muy difícil. No ha sido fácil, hemos tenido que ir cambiando por diferentes circunstancias, muchos errores no reconocidos. Hay un gran problema en el fútbol y en la parte directiva. La mayoría son exjugadores y el asumir responsabilidades es una cultura que no existe mucho en el jugador. Si ustedes se fijan, pocos jugadores declaran cuando pierden un partido, perdimos el partido por mi culpa. Yo nunca he ido a ninguno para empezar. Siempre son pretextos, que si el árbitro, que si el otro equipo, que si la pelota se volvió cuadrada, que si la portería se les movió, que si los postes influyeron, pero nunca hay una toma de responsabilidad de decir, yo me equivoqué en esto. Igual los directivos que yo he tenido, les cuesta mucho trabajo reconocer dónde está la equivocación y por consecuencia cuesta trabajo reparar y agarrar buen rumbo después de la equivocación. Te propongo un ejercicio rapidísimo. Vamos a dividir tus 12 años al frente de las Chivas en dos etapas. La etapa del 2002 al 2006, primeramente, que fue una etapa sumamente exitosa. El juego del equipo era espectacular. Conseguiste un campeonato, éxito en torneos internacionales, final de Libertadores, exportaste jugadores a Europa, el equipo era completamente innovador. ¿A qué se debe ese éxito de las Chivas en los 4 primeros años? Bueno, mira, que nos entercamos en un proyecto que era los jóvenes. Si ustedes recuerdan, empezamos a limpiar el equipo, empezamos a reforzarlo con gente joven, a darle oportunidad a los Magallones, a los Salcidos, etcétera. Y que yo me involucré 100% con el equipo. Y estoy hablando emocionalmente, hablando de inteligencia emocional, empecé a liderar el equipo durante todo ese proceso, porque obviamente encontraba que era difícil el formar, en algo que soy muy bueno en OmniLife es en liderar gente. Más o menos tenemos 6,5 millones de empresarios en este momento, así es que me he hecho de la experiencia de liderar a esa gente. Entonces usé esa experiencia para liderar al equipo. Y muchas cosas que hicimos trabajo con ellos, aparte de la yoga. Les puedo poner un ejemplo, cuando le ganamos a Boca, creo que le recordarán, 4-0, hicimos un ejercicio de visualización, o si lo practican por aquí ustedes en sus exámenes, que se visualicen reprobados o se visualicen aprobados, pero hicimos un ejercicio de visualización durante un buen rato con el equipo, y visualizamos los 4 goles, y quién nos iba a meter, etcétera, etcétera, pero sobre todo nos mentalizamos a que le íbamos a ganar a Boca Juniors, y bueno, lo conseguimos, lo logramos, lo eliminamos, y fue de las etapas más emocionantes, yo creo que haber logrado ese propósito. Entonces me involucré muchísimo durante esa época, fuimos fieles al concepto de jóvenes, y cosa que después se rompió, pero que en ese principio fue muy fiel el proceso. Personalmente, y aquí a mí sí me gana el corazón, ese partido de 4-0 contra Boca es uno de los momentos más hermosos de mi vida. El mío también, no te preocupes. ¿Cómo? Y fue más hermoso ir a Boca y que no nos pudiera ni siquiera remontar tantito. ¿Qué le dijiste a tus jugadores cuando bajaste al vestidor? ¿Cómo estuvo? Hijos, fue muy emocionante, la verdad las cosas, fue un proceso después del partido, fue eufórico, casi, ahí sí para que vean les ofrecí primas, hermanas, lo que fuera.
lo que quisieran, casi, o sea, fue muy emocionante. Ahora viene la parte difícil, que es del 2007 en adelante. Después del éxito impresionante que tienen las Chivas, viene una caída que hasta cierto punto, si se le quiere ver así, es una caída normal. No se podía mantener ese ritmo tan ganador por tanto tiempo y las cosas empiezan a desestabilizar. ¿Por qué crees que empieza esa caída? Porque empezamos a cambiar el proyecto, yo empecé a escuchar esto de los refuerzos y empezamos a hacer decisiones equivocadas, ¿no? Que culminó esas decisiones equivocadas. Yo pongo a Rafael Ortega, un doctor, más por su amor a Chivas y su honestidad que por su tiempo y capacidad para poder dirigir el equipo, porque obviamente es doctor cirujano, entonces se turnaba el tiempo entre arreglar las rodillas a los rivales y venir a Chivas a dirigir Chivas. Ahí vienen las decisiones equivocadas con los entrenadores que escogió. Yo avalé esas decisiones porque siempre, obviamente, mi responsabilidad la admito, es avalar las decisiones. Y nos equivocamos, después vino con una gran intención de éxito, pero que fue equivocada la decisión, lo de los holandeses. Hice mucha labor, mucho trabajo convencer a Cruyff. Costó un ojo y la mitad del otro, más o menos por no decir que los dos. Fue un gran éxito al haberlo convencido, de la manera como lo convencí, pero desgraciadamente pues no era el momento adecuado para él. Estamos hablando de Johan Cruyff, es Maradona, Pelé, Johan Cruyff en el mundo. Es una de las grandes leyendas del mundo y la traes a Chivas y no funciona. ¿Por qué? Mira, aparte de Maradona y Pelé, tiene una gran cualidad, que fue un gran creador de una escuela. Y esa era la parte que más me interesaba a mí, más que como jugador. Su filosofía, su manera de entrenar y su disciplina y demás. Y se cometió un error gravísimo. En primer lugar, no cumplió con las expectativas de estar en Chivas el tiempo que habíamos quedado. Y en segundo lugar, escogió a una persona inadecuada para dirigir el proyecto, que era su yerno. Que a mí se me peló. Las empresas familiares fracasan cuando escoges a los parientes porque es tu pariente y no porque es el adecuado. Creí en su palabra, me dijo que era el más adecuado. Cuando me cambió la persona, iba a ser otra persona. Y luego cuando me trajo a Van Schip, entre los dos me convencieron de decirme que era el siguiente Pep Guardiola. Y de Pep, pues no tenía de Pep nada, tenía la P de otra cosa, pero la muestra es que su siguiente Pep Guardiola está dirigiendo en Australia otra vez, o sea, era la gente equivocada, porque hubo un problema gravísimo de intercambio de mentalidades culturales. Quisieron convertir a las Chivas en naranjas holandesas en todos sentidos. Digo, detalles como les que puedo decir que la música querían cambiar de música de rock, de banda, ya saben, lo que les gusta a los jugadores, a música clásica en el vestidor. Entonces casi me salían así medio dormidos los jugadores oyendo a Mozart y a algunos de esos, y les querían cambiar el almuerzo, hacer queso con pan a las 12 del día, cambios culturales muy significativos, críticas mucho a la cultura mexicana, en lugar de adoptarla y enseñar lo que tenían que enseñar. Esa fue la razón principal del fracaso. Me gustaría ahondar rapidísimo en el tema de fuerzas básicas. Tú contratas a Hans Westerhoff y tienen una política de no contratar jugadores, de invertir en las fuerzas básicas, que personalmente creo que fue una decisión estupenda. Creo que las fuerzas básicas son importantísimas para el éxito tanto futbolístico como económico. Espero no sonar contradictorio, pero creo que ahí probablemente también empieza la crisis, porque de los jugadores que empiezas a confiar en las fuerzas básicas, resulta que no muchos, por no decir casi todos de ellos, no dieron el ancho en las Chivas. Y te quedas sin los jugadores que contratas y sin jugadores de calidad en fuerzas básicas. Pues sí, mira, la crisis empieza ahí cuando Hans se va. Hans se va por decisiones equivocadas. Si se acuerdan, él empezó de entrenador en Chivas, después volvió a Fuerzas Básicas y después se fue a tomar las riendas de Chivas USA. Rompió récord de juegos perdidos en una temporada. Y bueno, como entrenador, y algo que aprendí muy claro es que los que son entrenadores de Fuerzas Básicas difícilmente son exitosos en primera división, y aprendí por qué. Y ahí empiezan las equivocaciones. Fuerzas Básicas empieza a no tener la disciplina que teníamos,
y además de eso dejamos ir jugadores que a final de cuentas es difícil decirle que no a la oportunidad de Europa, Salcido, Chícharo, El Maza, etcétera, etcétera. Son 8 años de las Chivas sin ser campeones. Estoy convencido que eso debe ser frustrante. ¿Cómo le haces para manejar la paciencia? Entendiendo y sabiendo qué es lo que está pasando. Si te metes y te involucras claramente en los problemas que tiene el equipo, y es como cualquier equipo de trabajo, la diferencia es que aquí los resultados se ven cada 8 días. En una empresa, como quiera que sea, los errores se pueden paliar mucho más fácilmente porque los resultados se ven mensual o anualmente. Aquí cada 8 días tienes el resultado fatídico o excelente. Entonces es involucrándome mucho. Por ejemplo, ahora que pasó el partido de Tijuana, llego a Guadalajara, me junto con ellos 3-4 horas, analizamos desde mi punto de vista, los puntos de vista de los expertos y tomamos conclusiones y decisiones de soluciones. ¿Qué se está haciendo hoy en día para enmendar el camino? ¿Cuál es el futuro de las Chivas? El futuro de las Chivas es que es campeón este año. No esta temporada, este año. Bueno, son 2 temporadas y les voy a decir por qué. Tenemos un hoyo que se nos hizo en Chivas, es muy claro, el haber vendido Primera A. Fue un error gravísimo. Nos convencieron entre la federación y el que era vicepresidente que la sub-20 iba a ser el sustituto y no es cierto. Los chavos necesitan foguearse antes de entrar a primera división. Si no les lleva el triple de tiempo en primera división llegar al punto de equilibrio, de eficiencia. Un Carlos Fierro que empezó a los 17 años con nosotros, pues apenas se le está viendo que está madurando el proceso. Cubo Torres lo tuvimos que mandar a Estados Unidos para que madurara, porque desgraciadamente cometimos ese error. Entonces, lo que sí tenemos son jóvenes bastante más fogueados, con bastante mejor experiencia. Tenemos que hacer algunas mejoras, algunos cambios en las diferentes posiciones, pero obviamente que lo estamos trabajando, se está planeando la siguiente temporada desde hace 1 mes y medio, y a partir de este lunes se tomaron medidas más drásticas para poder recomponer el rumbo el resto de la temporada. Te quiero proponer, si te parece, preguntas cortísimas, con respuestas igual de cortas, pero concisas. Muy bien. ¿Jorge Vergara se arrepiente de comprar a las Chivas? No, en lo más mínimo, al contrario. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Bueno, porque no tenía los recursos antes, pero bueno. ¿Nos prometes a todos los Chivas aquí en el auditorio, a mí, que las Chivas no van a descender? Te lo prometo. Sobre mi cadáver descienden. ¿Hay alguien en materia de fútbol en el mundo al que Jorge Vergara le quiere pedir perdón? ¿Le quiero pedir perdón? Ay, Dios. Al Toluca por haberle ganado, me imagino. ¿Qué tan distinto es el Vergara del año 2002 al Vergara que está ahorita aquí sentado? No, es muy diferente. Digo, 13 años no pasan en balde y con la olla de presión que es el fútbol, maduras porque maduras. O sea, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. ¿La afición de Chivas te ha juzgado injustamente? No, mira, yo creo que el gran porcentaje de la afición de Chivas me siento muy honrado y muy querido. Me lo expresan en la calle, me lo expresan en todos lados donde voy. Hay críticos, hay 3 tipos. Está el crítico, está el que le encanta lo que estamos haciendo y está el que agrede e insulta, no importa lo que pase. Porque los que me insultan, por ejemplo, no dicen nada cuando ganamos y sí insultan cuando perdemos, ¿no? La verdad es que aprendí algo muy simple y muy sencillo, tanto de la prensa como de los aficionados. Aprender a discernir cuáles críticas valen la pena y cuáles no valen la pena tomar en cuenta. Hay aficionados que me escriben mails, que les puedo decir de 2 páginas, analizando el jugador por jugador, detalle por detalle, hasta el balón lo analizan, el árbitro y todo lo demás, y que me sirven muchísimo, inclusive lo platicamos con el cuerpo técnico y demás, esas opiniones. Y hay unos que se dedican a insultar, que pues la verdad es cosas ni en cuenta, ¿no? Lo mismo los medios, hay quien se empapa y quien sí investiga, y hay quien habla ligeramente sobre las decisiones y sobre lo que está pasando en el equipo. La verdad de las cosas que solamente los que han estado dentro de un equipo saben lo complejo que es el vestidor de un equipo y lo difícil que puede ser el tener éxito o fracasar
a través de ese vestidor. Siguiendo con este tema de los rumores, ¿el ingeniero Carlos Slim intentó comprar las Chivas? No, no, nunca. Hasta el día de hoy ni lo conozco. Espero tener algún día el gusto de platicar con él. Me gustaría mucho escarbarle un par de horas sus conocimientos, pero no, nunca intentó, ni han intentado, ni hay interés por lo menos hasta este minuto. Entonces hay asociación Vergara Chivas para rato. Pues yo espero que sí, espero que conservar la vida suficiente para verlo múltiples veces campeón. Te menciono una cosa y me dices la primera palabra que se te viene a la mente, ¿ok? ¿Sí? Un artista. Bofo. Yo también. Aunque no lo crean, en los estudios que hacemos estudios de personalidad de los jugadores cuando entran a Chivas. El Bofo salió, su perfil era ser pintor. No de brocha gorda, ¿eh? Pintor, arte plástico, es un artista. Perdón que te interrumpa, pero es que tengo todas las preguntas acá y justamente la penúltima es Adolfo Bautista. Entonces, Bueno, un cantante. un cantante, Moby. Bueno, no es cantante, es un DJ más bien, pero cantante, Rolling Stones, ¿cómo se llama? Mick Jagger. Mick Jagger. ¿Tu comida favorita? China, japonesa, mexicana. ¿Un postre? Ay, caray. Postre. Cuando como postre, los monchis de té verde. Una película. Tu mamá también. Igual y la gente no lo sabe en el auditorio, pero fuiste el productor de Y tu mamá también. Sí es. Sí la vieron, ¿no? Sí, claro. Esa escena del final no se la pueden haber perdido nadie. ¿Una serie? Una serie, hijos, Shameless. ¿Un libro? Un libro, hijo, hay muchos. Leo muchas biografías, la de Gandhi, la que más me ha impresionado, la que más me ha impactado. ¿Una canción? Imagina. ¿Un equipo internacional? Equipo internacional, Chivas. ¿Quién es la mujer más guapa del mundo? Mi mujer. ¿Una universidad? La pregunta sería, ¿a la que quise ir o a la que me gustaría ir? Lo primero que se te venga a la mente. Harvard. ¿Un periodista? Un periodista de qué tipo? De fútbol. Periodista de fútbol, José Ramón Fernández. ¿Un país? México. ¿Una ciudad? Guadalajara. ¿Un jugador de fútbol? Hijos. ¿De Chivas o de cualquiera? De cualquiera. Bueno, internacional Messi, por supuesto, me gustaría tener el clon de Messi en Chivas. No sería mala idea si alguien pudiera hacerlo. ¿Un director técnico? ¿Un director de qué? Un director técnico. Director técnico, me gustaría Gus Hiddink. ¿Qué es para Jorge Vergara la familia? Lo más importante, ¿Qué es el América? una equivocación. Hugo Sánchez. Un gran jugador, Miguel El Piojo Herrera. un excelente entrenador, Cuauhtémoc Blanco. un gran jugador, Nicolás Maduro. una persona muy inmadura, Adolfo Bautista. un casi genio del fútbol. Sé de buena fuente que tienes anécdotas increíbles con Adolfo Bautista. Cuéntame una para terminar. Hijos. Fue cuando ganamos el campeonato, trabajamos en la visualización y le pedí a él que si podía visualizar el gol del campeonato. Después de un buen rato, como era su costumbre guardar silencio, me dijo que sí y lo anotó.
Pasamos a las preguntas abiertas con el auditorio. Solamente levanten la mano quienes quieran hacerle una pregunta y nosotros les pasamos el micrófono. Hola, mi nombre es Víctor Gutiérrez. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero las dos más importantes. La primera es que Palencia y Real armaron al equipo y mañana que que la tabla de descenso no nos deje dormir, después de que si sea un fracaso la temporada, que pinta para hacerlo, van a seguir ahí en Chivas. Y la segunda es que usted dice que con Televisa, perdón, con el América no tiene nada que ver, pero pues Televisa es el que pasa a las Chivas, ¿no? En televisión. Bueno, en primer lugar creo que te vas a equivocar. La palabra hubiera no existe en mi vocabulario. Hasta que sucederá. Por lo pronto yo estoy visualizando a Chivas calificado. Esta semana tomé decisiones que van a ayudar a hacer ese proceso. No me preguntes qué son porque no te las puedo compartir. Porque no sabes guardar secretos, me imagino. No. Entonces no te las puedo decir. Y obviamente a final de temporada tomaremos una evaluación del resultado de la temporada, del proceso que lleva el equipo y de las perspectivas que tenemos hacia adelante, y ahí tomaremos decisiones si sigue el Güero Real o no sigue. Por lo pronto está garantizado que termina la temporada. ¿Y sobre Televisa? Sobre Televisa es muy simple. Negocio es negocio, y Azteca no estaba dispuesto a dar por Chivas ni remotamente la cantidad que dio Televisa. Entonces, así como que por amor al prójimo no podemos hacerlo. ¿Fox Sports ha hablado? Fox Sports, el problema es que se quedó abajo también en la subasta, y tenías otro problema. Yo, como le digo a los millones de aficionados que no tienen cable, que no van a ver a Chivas más que por cable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge García. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, acabamos de ver que la selección mexicana tuvo el peor calificación. ¿Acabamos de ver qué, perdón? La mexicana tuvo la peor fase de clasificación Sí. desde que se recuerda. Sí, claro. Y gracias a Estados Unidos calificamos. Así es. Suena feo decirlo, pero Hay que así echarle es. una porra a los gringos. Bueno, mi pregunta es enfocada a que muchos periodistas, entre ellos José Ramón Fernández, ha dicho que los dueños son los principales culpables de la situación que se encuentra, digamos, el fútbol mexicano. Mi pregunta es si crees que es cierto esto, y mi segunda es, ¿qué crees que debería hacer un dueño de fútbol o todos los dueños del fútbol mexicano, para que México sea campeón en los próximos 3 mundiales? Mira, en primer lugar, no estoy de acuerdo con José Ramón, porque entonces yo le contestaría a los periodistas, ¿qué han hecho ellos para cambiar el fútbol mexicano? Somos un país que prevalece la crítica, somos expertos críticos todos, pero yo cada vez que me critican les digo, ¿tú qué has hecho para cambiar las cosas? Yo por lo menos he hecho cosas y me he equivocado, pero sigo intentando cambiar las cosas. Entonces difiero totalmente, porque yo no dirijo la selección, ni los dueños nos involucramos en la dirección técnica, ni mucho menos deportiva de la selección. Creo que la fórmula que se decidió ahora es la correcta, el tener un director deportivo dentro de la selección que no se tenía, que el director técnico tuviera un jefe, que en este caso no existía. Tú imaginas al director técnico que era Dios Todopoderoso y le reportaba al presidente de la Federación de Fútbol, que no necesariamente era experto en fútbol y que obviamente tomaban decisiones equivocadas, como pasó en el ciclo de la Volpe o en los ciclos posteriores de Hugo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar muchísimo más en educar mejor a nuestros jugadores, en cambiar la mentalidad de los jugadores, para empezar a creerla. Si tú te fijas, las entrevistas a los entrenadores es, voy por un quinto partido. Herrera es el primero que dice, voy por el campeonato, caray. Y yo estoy de acuerdo con él, lo he dicho mil veces. Si aquí en la mente te pones un quinto partido, es donde vas a acabar, en el quinto partido. Mucho es cuestión de mentalidad, de cultura, y los dueños lo que tenemos que hacer es más énfasis en contratar gente más capaz para realizar un proyecto a 4 años que permita garantizarnos en un mundial. Creo que en Sudáfrica tuvimos posibilidades, teníamos el talento, teníamos el equipo, y fue equivocar la decisión que tomamos para elegir quién dirigiera la selección y cómo se dirigiera. Pero bueno, a final de cuentas, miren, no sé cuál es su favorito ahorita para Brasil, pero hay uno que pinta impresionante, que hizo unas cosas muy bien hechas. Alemania llevó puros jóvenes casi a Sudáfrica.
se preparó para este mundial y va a ser un rival muy difícil de vencer, Alemania. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, proyectarnos. Te puedo decir sugerencias que hemos hecho y que han rebotado. Yo sugerí con la época de Aguirre que fueran 19 equipos en lugar de 18, que la selección se conformara dentro del campeonato como un solo equipo y estuviera compitiendo en el campeonato para foguearse, porque al final de cuentas, para que un equipo gane tiene que integrarse como equipo, esa es la parte más difícil. Los talentos ahí los tienen, pero los tienen que integrar, que es lo que nos está el proceso de Chivas, falta integración de algunos elementos en el equipo. Y no quisieron, tenían miedo que qué pasa si no ganaba el campeonato el 19 equipo. Entonces, hay muchos miedos que tenemos que borrar como dueños, que tenemos que transmitir a los dirigentes para lograr los resultados. Mi nombre es Eugenio Bustillos y en la plática que acabamos de tener, como que mencionas mucho la importancia que tienen las fuerzas básicas en Chivas, lo cual como aficionado a las Chivas estoy muy orgulloso y lo aplaudo. Sin embargo, ¿por qué traer a un tipo como Julio Gómez, que si fuera un tipo arriba de la media de los jugadores mexicanos? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. O en lo personal creo que no lo está. Tienes toda la razón. Entonces, ¿por qué traerlo? Y no le estás mandando un mensaje a tus chavos de que Tienes estás haciendo las cosas mal o... Das en el clavo, tienes toda la razón, fue un error garrafal, lo trajeron en ese momento Denis y Paco Palencia como prospecto, fue una equivocación, tienes toda la razón. Yo no estoy de acuerdo contigo, no estuve de acuerdo en la decisión, sin embargo la respeté y la avalé, lo cual fue una equivocación de mi parte también. A ver, a ella una mujer por lo menos. Sí, porque el fútbol es muy misógeno. Hola, bueno, Hola. yo soy Fernanda, también soy de Guadalajara, Jalisco, y mi duda era, ¿cómo fue esa transición de sacar al Chivas de el Estadio Jalisco y llevarlos al Nom de Life? Difícil. Tú como conoces Guadalajara, aunque es la sucursal del cielo, es una ciudad muy difícil. Es muy conservadora, muy tradicional, inclusive un alcalde me hizo una reunión especial con una bola de gente ahí alrededor para convencerme de no construir el nuevo estadio, porque me hablaba de la tradición. Yo le dije, oye, los Yankees de Nueva York, si sabes de béisbol, tienen 100 años en su estadio de tradición. Babe Ruth se hizo pipí en el diamante del Yankee Stadium. Hay muchas historias de los Yankees, tiraron el estadio e hicieron uno mejor. Es difícil en Guadalajara porque yo traté de hacer algo muy, para mi punto de vista, mucho más importante que solamente un estadio. No solamente lo convertimos en el mejor estadio para mi punto de vista de América por lo menos y del mundo por ahí anda compitiendo, según palabras de FIFA, sino que además arquitectónicamente fuera un ícono, con la intención de cambiar la mentalidad de la gente tapatía. Vamos poco a poco en el proceso. Ha sido difícil porque esta parte tradicional, incómoda, insegura, que vivíamos en Jalisco, pues pesa un poquito más que la modernidad y que la vanguardia y el avance, pero es parte de un cambio que sé que va a llevar por lo menos un par de años más, pero que va a resultar. Yo soy Eric. Perdón. Yo soy Eric y bueno, yo le voy al Pachuca, pero nada más quería hacer como la pregunta de si el modelo que ha implementado y que ha tenido pues bastante éxito Jesús Martínez con la Universidad del Fútbol, ¿se ha pensado implementarlo con ustedes como dueños de los equipos, en sus equipos? Mira, hay una parte difícil en el mexicano, nos cuesta trabajo compartir y aceptar compartir. En la cultura gringa, que tuve la experiencia en la MLS, fue impresionante. Todos los dueños se sentaban en la mesa y te decían, yo estoy haciendo esto, ¿qué necesitas que te apoye? Cuando yo le compré a los socios operativos hace un año, 2 equipos muy exitosos de la liga se me acercaron y me dijeron, aquí está mi libro abierto, dime qué necesitas y bienvenido para que lo aprendas. En México nos cuesta trabajo, te pongo un ejemplo, cuando yo empecé con los desplegados, me atacaron los dueños. Algunos dueños me decían que estaba loco, que iba a generar violencia, yo les decía, es todo lo contrario a lo que voy a generar. Vamos a generar mucha pasión y bien encaminada y vamos a despertar además, y fue cierto. Obviamente cuando el rating de Pumas Chivas duplicó el tiempo extra, el tiempo normal, me creyeron. Pero tuvo que haber una razón económica para que me creyeran. No es fácil el adoptar, pero obviamente que
por ahí va el caminito. Creo que hay cosas que se han ido adoptando y hay cosas que sí influimos poco a poquito y que vamos a hacer más cambios a nivel federativo. Buenas tardes, soy Juan Pablo. Justamente hablando del tema Chivas USA, lo vendiste hace, si no me equivoco, una semana y media. ¿Son esto ya, por así decirlo, señales de que estás dando las patadas de ahogado, que consideras el proceso como un fracaso? Bueno, mira, Chivas USA fue un fracaso. Y yo estoy acostumbrado en mi vida a que cuando me equivoco y fracaso, lo compongo. Chivas USA no tenía manera de componerse, te voy a decir por qué. Chivas, descubrimos algo tarde, pero descubrimos que Chivas solo hay uno. En el corazón y la mentalidad de los aficionados de Estados Unidos que le van a Chivas Guadalajara, no querían ver una sucursal. Si hubiéramos comprado una franquicia del MLS y le hubiéramos puesto los Piratas del Caribe, hubiera tenido más éxito que Chivas USA. Además de la cantidad de errores que se cometieron operativamente al conformar el equipo. Entonces, se acercaron dos grupos compradores que nos hicieron una oferta interesante y que obviamente ya habíamos tomado la decisión de si seguíamos con el equipo en la MLS, cambiarle de nombre. Porque después de esa encuesta fue rotunda, fueron más o menos 96% de respuestas a favor de desaparecer Chivas USA. ¿Va a seguir? No, el nombre se termina en octubre, que termina la temporada. Obviamente no les podíamos quitar el nombre de inmediato, pero está firmado que a partir de la siguiente temporada le pueden poner Pepita Flores y lo que quieran, o Chuchita la bolsearon, pero no puede ser Chivas. ¿Y se va a trasladar hacia Los Ángeles? ¿Perdón? ¿Se va a trasladar hacia Los Ángeles el equipo? No, el equipo está en Los Ángeles. Bueno, perdón, existen rumores de que a San Diego o que se le cambiara el No, nombre. el equipo lo quiere la MLS en Los Ángeles. Es más, parte de la presión del MLS para comprarlo fue que había un grupo interesado en comprarlo y transmitirlo a Texas. Y la MLS no quiso permitir esa opción. Buenas tardes, señor Vergara. Yo soy Eric y bueno, hace algunos días Hugo Sánchez comentaba que usted quiso imponer a algunos jugadores en la selección mexicana. Mi pregunta es, ¿cuál es el alcance de los promotores, de los representantes de jugadores y sobre todo de los dueños dentro de las decisiones que toma el director técnico de la selección nacional? Bueno, mira, para empezar yo no quise imponer nada. En las juntas de selecciones, de comisión de selecciones, opinábamos todos, que era nuestra chamba. Mi chamba era cuestionar al entrenador por qué sí, por qué no. Y por qué iba a convocar a fulano, por qué iba a desconvocar a Mengano. Y una vez dada la información, la decisión la seguía tomando él, que él fue el que tomó y lo admitió que él no hizo caso y tomó decisiones y fracasó. Obviamente, a toro pasado es muy fácil echar culpas de por qué fracasó. Respecto a los promotores, es verdad, en el caso de Chivas no es así, pero hemos eliminado esa parte. Pero te puedo decir que en el caso de Hugo y algunos otros más, cuando su promotor es el mismo que los jugadores que quieren traer, influyen mucho. Buenas tardes, soy Jesús Flores. Disculpe, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿en qué parte cree usted que las Chivas son responsables del fracaso de la selección mexicana? Ya que durante años las Chivas siempre han sido una base importante de la misma. Y segundo, ¿en qué cree usted que se ha equivocado al formar jugadores de la calidad de Marco Fabián y el Chicharo, pero no poderlos mantener en el equipo para ganar campeonatos? Bueno, mira, el Chicharo y Fabián, te voy a empezar al revés, son dos cosas separadas, dos entes muy diferentes. El Chicharo está clarísimo que es el prototipo de jugador que queremos formar y que logramos formar. Marco Fabián tiene una pequeña distracción, digamos que dos pequeñas distracciones, que por ahí y vienen por otras razones más profundas. Entonces, cuando sucedió el Chicharo, yo te puedo decir, yo te pregunto, ¿tú lo hubieras conservado y no lo hubieras dejado ir al Manchester United? El problema es que él ya no se quería esperar. Y cuando un jugador ya no quiere, y menos si rechaza esa oferta, era única oferta, tenía dos jugadores después de él que hubieran contratado si él no se iba, entonces fue una decisión muy difícil. Yo quería con Chicharo ganar un campeonato, por supuesto, teníamos Libertadores ese año, estuvimos en la final de Libertadores ese año, si te acuerdas, y lo quería. En el caso de Marco Fabián, hicimos toda la lucha, te puedo decir que por ahí las controversias cuando lo mandamos a Colombia a una terapia muy profunda, pero sumamente profunda, para tratar de enderezar el caminito y no lo logramos. Espero, y la verdad lo deseo de todo corazón, que Fabián en México
no se distraiga y que esté en otro entorno y que logre el éxito. Talento tiene a lo bestia, pero esa es la diferencia entre un jugador, un crack y un gran jugador de fútbol, cuando se conecta el talento y la cabeza o cuando se desconecta. Me llamo Erika y hablabas de que el fútbol mexicano es muy misógino. La selección mexicana femenil, la mayoría de las jugadoras entran en equipos de Estados Unidos. ¿Las Chivas ha tenido alguna idea de meter mujeres? No, tenemos equipo femenil, hemos sido campeones 4 años del equipo de la liga femenil. Tenemos un equipo femenil muy, pero muy bueno. Échale un ojo. Gracias. Lo que pasa es que los medios ni nos pelan, pero son misóginos también. Es que yo no voy a Cruz Azul. Mi nombre es Berenice y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué es lo que mueve a Jorge Vergara día a día, como hombre y como empresario? Me mueve el deseo ardiente de lograr compartir con millones de personas el éxito. Es lo que me mueve todos los días. Hola, buenas tardes. Me llamo Armando Estrada y tengo 2 dudas. ¿Qué opina del caso Carlos Vela y su opinión que apenas dio en una televisora española acerca de que habían cosas que no le agradaban dentro de las concentraciones y todo eso? Y 2, ¿por qué las Chivas no actúan como un equipo grande que lo es dentro de México y compra jugadores de renombre como, no sé, en este caso sería Oribe Peralta, Gullit, jugadores, vaya, de renombre dentro del fútbol mexicano? La primera pregunta, y lo sé de hecho, Carlos Vela no le gusta jugar fútbol. Y creo que por ahí lo mencionó después él. Le gusta el básquetbol. Entonces ya de entrada estás equivocado, en el camino equivocado. Tiene otros, digamos, otras situaciones de vida que no me interesan ni me toca comentar, pero te puedo decir que no es el adecuado para ser parte de la selección, por cómo es él. Desde el momento que no le interesa ser parte de una selección nacional. Él rechazó el nombramiento y para mí a mí me gustaría que me llevara a jugar Pinjex, aunque fuera, ¿no? Matatena, si me mandaran a representar a México, lo que pudiera representarlo. Para mí es un honor como mexicano representar a tu país. Él no le interesó representar a nuestro país. Entonces yo creo que ahí muere el tema de Carlos Vela. Respecto a los jugadores, hemos comprado ilustres jugadores y no han funcionado. Si tú sacas tu cuenta y ves la historia de Chivas en mis años, de todos los refuerzos han funcionado 3. Invertimos en Lucho Pérez, por indicaciones de los entrenadores que teníamos en ese momento, invertimos una fortuna en Sabá y no funcionaron en Chivas. No todos los jugadores son para Chivas, en primer lugar. En segundo lugar, hay un obstáculo muy simple, muy sencillo. No te los venden. Y no es por cuestión de dinero, porque creo que ya demostramos en Chivas que pagamos sobreprecios. No me digas que Lucho Pérez valía 4 millones, ¿qué? 5 millones de dólares. Por 5 millones de dólares compraba al Gullit, por ejemplo, si lo vendieran. Pero no lo venden por ningún precio. Te puedo decir, pusieron un precio de 22 millones de dólares por el Gullit. Con ganas de que les digas, pues estás loco, pues sí, eso les dijimos. Y me ha pasado inclusive que jugadores estrellas que doy el ancho del precio, se me echan para atrás los clubes a la hora que les digo que sí. Porque dicen, si Chivas lo quiere, significa que vale más. Entonces se echan para atrás. Entonces no es sencillo para Chivas comprar, no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntades. El caso famoso de Salcido. Salcido lo teníamos pactado, tratado, y se echaron para atrás a la hora de la firma del contrato. Entonces no es sencillo para Chivas lograr ese propósito, pero obviamente que buscamos los más adecuados para Chivas. Y si te vas a la historia, te puedo demostrar uno por uno cómo no funcionó cada uno de los refuerzos y por qué no funcionó. La camiseta de Chivas pesa un poquito más a veces. Buenas tardes, Jorge. 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu opinión acerca de la multipropiedad y el pacto de caballeros? Y la segunda es acerca de, como dices, Chivas es un negocio, aparte de la afición, y es uno bastante productivo. Si te diera una oferta que consideras buena, ¿o aceptarías? Mira, la primera, la multipropiedad era necesaria en México porque al final de cuentas no había inversionistas suficientes. Y creo que volvimos a demostrar lo mismo con Querétaro y con Jaguares y con Puebla en la situación en la que están. Me consta
que en este caso Televisa había tratado de deshacerse de los 3 equipos durante mucho tiempo. Pero yo te voy a decir, no somos el único país con multipropiedad. La MLS, el señor Phil Anschutz llegó a tener 6 equipos en la liga. Ahorita le queda equipo y medio, porque necesitaba fortalecer financieramente la liga para poder tener éxito. Lo que sí te puedo garantizar, y eso te lo puedo poner las manos en el fuego por quien sea de los dueños, que nunca ha habido un cochupo ni un arreglo de un partido cuando son primos, hermanos o hermanitos. Nunca. Algo que puedo decir del fútbol mexicano, y lo puedo decir, y lo puedo, que alguien me demuestre lo contrario si estoy equivocado, nunca ha habido un cochupo para un árbitro para que gane o pierda un partido, ni partidos arreglados en el fútbol mexicano. Eso te lo puedo asegurar, y eso habla muy bien de la multipropiedad. ¿Es un mal necesario? Sí. Te pongo un ejemplo, el Atlas estaba a punto de desaparecer, debía 500 millones de pesos de deuda. Si no lo tomaba el grupo Salinas en ese momento, lo desafiliábamos en este campeonato y quedábamos 17 equipos, y es una marca importante que conservar, una afición importante que conservar, y al final de cuentas somos 18 empresarios que tenemos que también ver por la parte del aficionado, la parte del producto y la parte de negocio. Entonces se le permitió a Ricardo Salinas con la condición de que en 2 años se deshaga de un equipo, pero es importante entender que no hay muchos inversionistas con el capital suficiente para echar a andar un equipo y soportarlo mientras queda dinero. Y respecto a lo que me dices de vender Chivas, no está en venta en este momento. ¿Cuanto al Pacto de Caballeros? Pacto de Caballeros creo que es algo que ha servido muchísimo para el jugador, te lo digo honestamente, creo que le sirve mucho. Yo me pregunto, si fuera tan malo, ¿por qué somos el país mejor pagado de toda América y de muchos países de Europa? Salvo las grandes estrellas, el fútbol mexicano es de los más costosos y más caros. Ve los sueldos que tenemos y creo que ha valido la pena para los jugadores lo que hacemos. Buenas tardes, Patricio Ancona. Mi pregunta es, Chivas, empezando la próxima temporada, en este momento, si desciende Atlante, serían último lugar en la tabla de descenso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que con la cantera se hacen mejores equipos a futuro, pero en un año podemos estar jugando en primera división. Entonces, ¿cuál es el plan inmediato para el siguiente año? Que el problema de descenso es Chivas y el recién ascendido, tal vez Querétaro. Vuelve a aparecer el hubiera. Como no es este momento el tomar la decisión, como no ha terminado el campeonato, como lo que estamos haciendo esta semana va a cambiar los resultados a partir del domingo, pues no me veo en ese escenario a partir de la siguiente temporada. Entonces estamos tomando decisiones para ser campeones, no decisiones para no descender. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Moreno y tengo una crítica. He visto los partidos de las Chivas y victorias agónicas con un gol de ventaja, empates aburridísimos, derrotas a la última hora y si no, derrotas bien merecidas. ¿Ese es el proyecto del Güero Real? Y si no es así, ¿cuál es el proyecto? Porque vamos a la mitad de la temporada y falta el clásico de clásicos, Pumas, Atlas, Monterrey. Bueno, en primer lugar el proyecto es ganarle a Pumas, Atlas y América por lo menos, y Monterrey creo que también. El proyecto está muy simple y muy sencillo. El Güero Real recibió un equipo muy dañado. Después de los holandeses vinieron, obviamente ya sabemos quién vino, y en lugar de componer se descompuso más. No es fácil arreglar el problema que teníamos enfrente en el vestidor. El Güero te puedo decir que va a un 80% de ese arreglo. Esta semana implementamos medidas para acelerar ese proceso y llegar al 90-95% esta semana. Entonces espero que el domingo veas un cambio y veas la respuesta de lo que te estoy diciendo en este momento y van a ver un cambio significativo este domingo. Lo cerramos con 2 preguntas más y terminamos la conferencia. Bueno, sí, ¿qué onda? Mi nombre es Israel. Mi pregunta va dirigida en que, usted ha mencionado que el factor cultural ha sido determinante para explicar la baja venta de boletos del estadio OmniLife. ¿También considera que, por ejemplo, la crisis económica y la reducción del ingreso de las personas afectaron en esto? ¿Y cuál es el plan de Chivas para revertir estas bajas ventas del estadio? Bueno, es una leyenda urbana. Fuimos el 5º estadio más visitado esta última temporada, así es que tampoco estamos tan mal. De 18, el 5º mejor. No estamos en los números que quisiéramos, pero fue el 5º mejor.
Estamos trabajando en ese sentido, obviamente en campañas que estamos haciendo localmente. Hemos aumentado la asistencia, partidos que tradicionalmente eran muy bajos han aumentado considerablemente y también estamos pegados a los resultados. En cuanto el equipo mejore, las asistencias van a mejorar, eso te lo por seguro. Mi nombre es Emilio González y empezabas la conferencia diciendo que un posible comprador de Chivas era un americanista de Hueso Colorado. ¿Era qué? Un americanista de Hueso Colorado. Ah, sí. El director deportivo de Chivas, Juan Manuel Herrero, es un examericanista. Y es de Hueso Colorado, jugó 1 año y medio, no creo que sea de Hueso Colorado, jugó en 5 equipos y se le trajo les voy a decir una cosa que es importante. Buscábamos gente preparada, él es actuario, cosa rara en un exfutbolista. Tiene maestría en actuaría. Es del ITAM, así es de aquí, y yo les puedo decir una cosa, que yo buscaba una gente muy preparada, a diferencia de lo que había contratado, por eso es que se le trajo, pero no es ni remotamente americanista. Estuvo en 5 equipos. Pero uno de ellos es América. Ah, bueno, pues sí, pero el pasar por la vida en un error, los errores se cambian, se corrigen. Jorge, termino la conferencia con lo mismo, con lo que la empecé, agradeciéndote de verdad que hayas venido. Esperamos que te la hayas pasado a gusto. Yo muy a gusto, hasta les di secretitos que no suelo dar. Y el ITAM es tu casa. Gracias, y todos los que son aficionados que quieran, obviamente, comunicarse conmigo, está mi correo. Yo contesto todos los correos. Está, por si no lo tienes, jorgeb@omnilife.com. Está el Facebook, que no me sé la dirección de memoria, pero la pueden encontrar. Son muy hábiles tecnológicamente. Y está mi teléfono, 33 36 77 16 12, que he estado sonando constantemente y también lo contesto yo directamente. El que quiera aportar algo, el que me quiera comentar algo, con mucho gusto, bienvenidos sus comentarios acerca de Chivas. Quiero hacer un último comentario rapidísimo. Lo que dice el número es completamente cierto. Cuando las Chivas le ganan 3-1 al América en el Estadio Azteca, salimos del estadio, salí con unos amigos y con mi hermano, agarramos el celular y dijimos, vamos a marcarle a Jorge Vergara para felicitarlo. Contestó. Después del clásico. No contesto como ahorita, que estoy con ustedes, pero ahorita me voy a recordar todas las llamadas perdidas. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.